de interés común, de interés social, pero en lo personal creo yo que la iglesia necesita conocer estos temas desde el punto de vista bíblico. ¿Qué opina Dios en cuestión a la ideología de género? ¿Qué dice la Biblia en cuestión al matrimonio igualitario, en cuestión al aborto, en cuestión al feminismo, machismo? Todas estas corrientes que están arrastrando a tantas personas a la confusión. Lo triste es que muchos, al seguir este camino confuso, se dirigen sin el conocimiento del Señor Jesús a la condena eterna. Hace 8 días hablamos de que estamos viviendo los últimos tiempos, así que estos movimientos están tomando fuerza y se están multiplicando. Las personas que comienzan a aceptar y a creer en todas estas creencias que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Hace 8 días hablamos de la importancia de hablar de estos temas. Es necesario que la iglesia de Cristo esté preparada para evitar ser arrastrada con toda esta corriente de ideas y de pensamientos erróneos. La iglesia de Cristo necesita tener las bases, las herramientas bíblicas para poder también conducir a las nuevas generaciones y evitar que nuestros jóvenes se desvíen en pos de estas creencias, de estas filosofías. Hablamos del inicio del movimiento lésbico gay, o del movimiento mejor conocido como LGTB, que inició precisamente en los años 60 de este siglo, allá en Nueva York. Y bueno, estuvimos hablando de algunos otros datos importantes, de otros movimientos que están surgiendo con el tiempo. Hablamos de Dios ante la condición del hombre. Vemos que Dios es santo y Él reprueba y rechaza todo pecado, pero hay razones del por qué Dios reprueba y rechaza el pecado de los hombres. Hablamos de las consecuencias del pecado y también hablamos de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y hoy quiero iniciar con esta serie de mensajes o de sermones y vamos a hablar de la ideología de género. Le voy a invitar a abrir su Biblia en el libro o en la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a hablar de la ideología de género. Pero vamos a darle lectura a nuestro texto base de esta serie, carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer verso 24 al verso 28. Romanos capítulo 1, versos 24 al verso 28. Dice la Escritura: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a orar. Padre amado, en esta noche me pongo en tus manos y te pido que seas tú hablando a través de mí, que me permitas exponer este tema con temor, con reverencia, sobre todo que lo que yo diga pueda ser de edificación a la fe de mis hermanos. La iglesia de Cristo, es nuestro deseo estar preparados para ayudar a quienes en su momento deseen cambiar su estilo de vida, deseen abandonar el pecado para vivir una vida en obediencia a ti. Queremos ser luz en este mundo y queremos orientar a todo pensamiento equivocado. Queremos ser el instrumento que tú uses para guiarnos a la verdad de Cristo. Ayúdanos por favor en esta noche a ser atentos y que nuestras dudas sean disipadas a través de tu palabra. Hermanos, ponemos
este mensaje, danos oídos atentos y corazones dispuestos, porque lo pedimos y lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Actualmente no conozco otra corriente o doctrina tan destructiva que atente tanto contra los valores y principios cristianos como lo es la ideología de género. Esta corriente está totalmente en contra de los planes y principios de Dios para la humanidad. Esta ideología promueve principios extremadamente confusos en relación con las identidades masculinas y femeninas. Lo que pretenden es evadir o suprimir, lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 27. La escritura es muy clara y dice que Dios creó solo hombre y mujer. Lo que las personas que apoyan la ideología de género pretenden es invalidar estos textos de la escritura, en donde el Señor es muy claro y muy enfático, y Él dice que solamente hizo hombre y mujer. Dicha ideología, cargada de modernidad, liberalismos y valores y principios éticos, morales y espirituales, sin fundamento médico y científico, pretende sustituir la verdad de Dios. Quiero que vea lo que dice Romanos capítulo 1, verso 25, en donde dice la escritura que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vemos una ola de personas en nuestros días yendo en contra de los principios establecidos por Dios, abrazando la mentira, el engaño de Satanás, e invalidando el mandamiento de Dios. Ahora, la verdad es que no habrá nada ni nadie que pueda cambiar la verdad de Dios. Alguien dijo, lo que está mal, aun cuando todo el mundo lo hace. Lo correcto es correcto, aunque casi nadie lo haga. A mí no me importa lo que dice el mundo acerca de la ideología de género. Lo importante para nosotros como hijos de Dios debiera ser lo que dice su palabra. Y la verdad de Dios es infalible, y la verdad de Dios está por encima de cualquier argumento que los hombres usen para destruir con la mentira la verdad, lo cual jamás será posible. No hay nada más confuso y sin fundamento que la falsa ideología de género. Pero ¿qué dice Dios y su palabra en cuanto a esto? Ahora, antes de hablar de la ideología de género y de lo que demanda, de lo que enseña, cuál es su adoctrinamiento en la mente y el corazón de las personas, primero quiero que empecemos por definir algunos conceptos. Y primeramente vamos a hablar de lo que significa la palabra ideología. En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Ahorita le voy a explicar qué significa todo esto. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o en varios de sus sistemas específicos, como son el económico, social, científico, tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental u otros relacionados en el bien común. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto, hermanos? Quiere decir que la ideología se asocia con la filosofía. En palabras más entendibles, es la manera propia de pensar del ser humano respecto a algo, su percepción de las cosas. Entonces quiero que entienda una cosa: cuando estamos hablando de la ideología de género, estamos hablando de la percepción de unos cuantos, de la manera en la que ellos ven las cosas. Es decir, las personas que apoyan la ideología de género están viendo las cosas y quieren que las cosas sean desde el punto de vista de ellos. A ellos no les interesa lo que usted y yo pensamos como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. Ellos tienen su percepción de la vida, ellos tienen su perspectiva acerca de las cosas, cómo debiera ser el sexo, cómo debiera ser la normatividad en cuestión de las relaciones entre hombres y mujeres. Esa es la percepción de ellos. Ahora, la ideología, dijimos, es una rama de la filosofía y debemos entender que la ideología es nuestra percepción personal, y por ser nuestra percepción personal de las cosas,
no podemos imponerla, no podemos ser autoritarios, no podemos exigir que otros acepten lo que nosotros creemos. ¿Está conmigo esta noche? Amén. ¿Por qué nosotros no podemos aceptar la ideología de género? Porque simple y sencillamente las cosas no son como ellos dicen que son. La realidad para ellos es que dos hombres tengan una relación. La realidad para ellos es que dos mujeres tengan una relación. Para ellos ese es el idealismo. ¿Sí? Ahora, no podemos imponer nuestros ideales. No podemos imponer nuestras creencias o percepciones propias. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos aceptar ni creer en la ideología de género? Primero, hermano, mi percepción de las cosas no siempre es correcta. ¿Por qué yo no le puedo imponer mi ideología, lo que yo creo, a otros? Porque no siempre yo estoy en la razón. ¿Sí? No siempre yo estoy en lo correcto. Los seres humanos nos equivocamos. Amén. Los seres humanos somos infalibles. No siempre lo que yo digo que es correcto es correcto. No siempre es correcto todo lo que el mundo hace. No significa que el hecho de que todo el mundo lo haga, por eso nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, número 2, no podemos imponer nuestra ideología porque todos pensamos diferente. No todos vemos las cosas de la misma manera. Todos tenemos una percepción distinta de las cosas. Lo tercero es que tenemos que aprender a ser realistas. La palabra realista es lo contrario a lo idealista, de donde viene la palabra ideología. La verdad es la realidad, aunque no nos guste. Y verdad solo hay una. Todo lo demás que se opone a la verdad tiene una razón de ser, y es necedad en el corazón del hombre. No existen muchas verdades, querido hermano, solo hay una verdad, y esta verdad se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Por eso es que al principio de este estudio bíblico yo les dije, yo no les voy a hablar de lo que yo pienso o de lo que yo creo personalmente en relación a los temas que vamos a estar abordando a través de esta serie. Le dije yo, vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y quiero decirle que la perspectiva de Dios es la correcta y es la que nosotros debemos abrazar. Amén. Eso es lo que nosotros debemos creer, lo que Dios manda y enseña en su palabra. Ahora bien, vamos a hablar del término género, del concepto de género. Es un término técnico específico en ciencias sociales que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. En el caso de la ideología de género, ellos defienden una idea sin fundamentos, la cual dice que no solo hay hombres y mujeres, sino la ideología de género dice que también existen hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres. Esto es lo que la ideología de género está tratando de promover, de introducir en la mente y en el corazón de la humanidad en nuestros días. Es decir, que la ideología de género dice que hay hombres que se sienten atraídos por hombres y hay mujeres que se sienten atraídas por mujeres. Y hay otros que se sienten atraídos por hombres y mujeres. Y es hombre, hay quienes se sienten atraídos también por hombres y mujeres, y hay mujeres que se sienten atraídas por hombres y mujeres, lo cual se conoce como bisexualidad. En un mundo moderno ideal, esto es posible. Esa debiera ser la norma en el estilo de vida de las familias y de las sociedades. Por lo menos eso es lo que pretenden hacernos aceptar. Sin embargo, la realidad es otra. La verdad de Dios nos dice que eso no es posible porque no es el plan de Dios desde el principio, hermanos. No es el plan de Dios que dos hombres tengan una relación íntima. No es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios que dos mujeres tengan una relación. Ese no es el plan de Dios. La Biblia dice que Dios hizo hombre y mujer. Todo lo demás son gustos y preferencias fuera de la realidad de Dios. Por eso, idealismo. Por eso de ahí el término ideología.
es un mundo que ellos están tratando de crear. Es un nuevo concepto en relación con el sexo y la sexualidad, en el cual quieren arrastrarnos, en el cual quieren que nosotros también entremos y aceptemos y reconozcamos que esto es una realidad, cuando en realidad, perdóname la redundancia, esto es un engaño del enemigo. Pero ¿qué es en sí la ideología de género? En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Pekín, China, activistas de esta ideología promovieron su inclusión y muchos países apoyaron creyendo que se trataba de la lucha en favor de los derechos de la mujer. Así es como inicialmente surgió este movimiento. Y lo aceptaron la Conferencia de las Naciones Unidas, creyendo que esto iba a promover los derechos de la mujer, porque hubo un momento en donde la mujer sufrió mucho, el maltrato en manos de hombres y todo esto. Pero con el tiempo, hermanos, todo comenzó a tornarse un tanto diferente y comenzaron a cambiar las cosas. La ideología de género es un sistema anticientífico que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de que sean obvias, anatómicas y biológicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad le asigna a los sexos. Es decir, estas personas están tratando de decir que existen hombres y mujeres porque ese es el estereotipo que la sociedad ha formado, pero que no necesariamente existen solo hombres y mujeres. También existen hombres que no deben comportarse como hombres si no lo quieren hacer. Es decir, un hombre no debe comportarse, caminar, hablar como hombre solo porque es hombre. El hombre puede comportarse, caminar, hablar y ser como una mujer, si siente ser mujer, obviamente, y viceversa. La mujer no tiene que comportarse como mujer si ella desea ser un hombre, lo cual hace referencia a las cualidades y conductas propias del sexo. Para esta ideología de género no existen sexos, sino roles, orientaciones sexuales que se pueden cambiar en la vida todas las veces que se quiera. Ahora, en realidad, ser mujer u hombre no es un estereotipo. Es una realidad fundada en algunas cosas importantes, en algunos principios que le voy a decir esta noche. Voy a repetir eso. Ser hombre o mujer no es un estereotipo impuesto por la sociedad. Es que es una realidad de principios. Sí, es amén. Número uno, hermanos. Esta realidad está fundada en la soberanía de Dios. No es solo que la sociedad dice que si eres hombre tienes que comportarte como hombre y si eres mujer tienes que comportarte como mujer. Y hay quienes no aceptan eso. Pero lo que están ignorando, lo que están olvidando es que todo ocurre y todo pasa en base a la soberanía de Dios. Es decir, Él decide, Él determina en base a sus planes y propósitos cuál ha de ser nuestra sexualidad. Dios determinó desde la eternidad crearnos. Y Dios desde la eternidad decidió, porque Él es Dios y Él es el creador y Él es hacedor de todas las cosas. Él decidió en base a sus planes y propósitos que usted, querida hermana, naciera mujer. Así es, amén. Pero es que yo soy una mujer, yo soy un hombre atrapada en un cuerpo de mujer. Eso no checa con los planes y propósitos de Dios. Eso no es lo que Dios quería para usted. Si Dios hubiese querido que usted fuese hombre, ¿verdad? Dios le hubiera hecho nacer hombre. Queridos hermanos, Dios desde la eternidad determinó que nosotros fuésemos hombres. Yo espero que nadie aquí se sienta mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Vaya por favor a Salmo 139, por favor. Dios determinó desde la eternidad nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque Él tenía planes y propósitos para nosotros. Dice la escritura ahí en verso 16.
Verso 15, Salmo 139, verso 15, 16. No fue cubierto de ti mi cuerpo. Mira eso. Bien que en oculto que fue informado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar, le dice, una de ellas. Este versículo nos declara que Dios decidió traernos a este mundo, ya sea bajo el sexo de un hombre o bajo el sexo de una mujer. Amén, Esto amén. es en base a sus propósitos. ¿Y por qué lo digo? Mire, vaya a Jeremías capítulo 1. Dios tiene planes y propósitos perfectos para nosotros. Hermana, tal vez usted nació mujer porque Dios quería que usted trajera a este mundo a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un siervo o a una sierva de Dios. Hermano, tal vez usted nació hombre porque Dios quería que usted pudiera guiar una familia a sus pies. Miren lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, mira eso, te conocí. Dice, y antes que nacieses, te santifiqué, te dijo el profeta a las naciones. Desde antes de que una persona nace, Dios sabe qué va a hacer, si va a ser hombre o mujer. Pero Él tiene planes y propósitos definidos y determinados. Entonces, la realidad de ser hombre o mujer no es un estereotipo. Es una realidad fundada, número uno, en la soberanía de Dios. Número dos, en la genética. La cantidad de cromosomas determina el sexo en la persona. Cromosoma X es mujer, cromosoma Y es varón. Esto fue un estudio realizado por la doctora Natty Stevens en 1861, llamado este estudio espermatogénesis. A través de este estudio, esta doctora concluyó que los cromosomas en un embrión dictan cuál va a ser su sexo. Ahora, esto me lleva al tercer punto. El sexo determina nuestra sexualidad, no nuestra sexualidad al sexo. ¿Okay? Voy a repetir eso. El sexo determina nuestra sexualidad, no nuestra sexualidad, el sexo. Esto pudiera tener dos interpretaciones. Número uno, el sexo. Existen dos solamente, masculino y femenino, cada uno con sus particularidades o características físicas. Los órganos sexuales definen el sexo de las personas. No voy a entrar muy a fondo en clase de biología. Amén. Pero número dos, la sexualidad es el comportamiento o conducta propia de su sexo. Es la manifestación de la personalidad. Nosotros desarrollamos nuestra sexualidad, dijimos, en base al sexo. ¿Qué somos? En el caso de nosotros, hombres, en el caso de usted, hermana, mujer, eso va a definir su comportamiento. Eso va a definir la manifestación de su personalidad. Todo lo demás es engaño de Satanás. Ahora, la sexualidad tiene que ver con tres aspectos bien importantes. Presten mucha atención. Número uno, identidad. Circunstancia de ser, es la circunstancia de ser de una persona o cosa en concreto, no determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Lo primero es que, hermanos, nuestra sexualidad debe descansar sobre una identidad. Nosotros debemos sentirnos identificados. Hay algo que nos hace diferentes, en el caso de los varones, a las mujeres. Y mujeres, hay algo que le hace diferente de los hombres. Cada uno de nosotros tiene características muy peculiares, ¿sí? El cuerpo incluso de un hombre y una mujer es distinto, es diferente. Pudiéramos hablar de otras cosas, pero por ejemplo, la manera de pensar de una mujer es muy diferente a la manera de pensar de un hombre. Los comportamientos, hombre y mujer, son distintos, son diferentes. Fuimos hechos de manera diferente por Dios.
Y no que Dios sea equivocado, Dios hizo todo perfecto. Dios sabe por qué hizo así a las mujeres, Dios sabe por qué nos hizo así a los hombres. La identidad da lugar a una interpretación. Es decir, soy y me comporto. En cuestión de la ideología de género, la identidad del individuo no está bien definida. En la mayoría de los casos hay una confusión. De aquí de la importancia de enseñar a nuestros hijos desde la niñez a tener identidad. ¿A qué grupo perteneces? Dios hizo solamente hombre y mujer. Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. ¿A qué grupo perteneces? Identidad. Tu sexo va a definir tu sexualidad. Tú eres varón, tu comportamiento debe ser varón. Tú eres mujer, tu comportamiento debe ser de mujer. Ahora, esto es lo que no quieren aquellos que apoyan la identidad, la ideología de género. Que exista este tipo de educación. Ellos dicen, los niños deben tener la capacidad de decidir qué deben ser, qué quieren ser. Pero ¿cómo dejamos algo tan importante en las manos de niños y adolescentes? ¿Cómo podemos dejar que ellos conduzcan sus vidas sin tener una base, sin tener un conocimiento, sin tener una experiencia de la vida, sin saber cómo funcionan las cosas en este mundo? Sería una irresponsabilidad. Yo no le prestaría mi camioneta a mi hijo de 12 años para que vaya y surta el mandado. No lo haría. Es más, ni siquiera lo haría para ir a la tienda de la esquina. Sería un delito, sería un crimen. Estaría yo atentando contra su propia vida. Así es, amén. Es lo que pretende todo este asunto, la ideología de género. Pretende que incluso los niños sean responsables de su sexualidad. Ahora, la sexualidad no solamente es definida por la identidad, número 2, por la motivación. ¿Qué le lleva a comportarse como tal? Una educación, una formación correcta a temprana edad va a ser muy indispensable para que el niño se sienta o la niña se sienta motivada. Es decir, a poder permanecer en uno de estos dos grupos de sexos, hombres o mujeres. Hay cosas que motivan a un hombre y hay cosas que motivan a una mujer. Hablamos de la infancia, hablamos de cuando están niños. La sexualidad de ellos todavía no está bien definida. Yo como padre, como un educador, como un maestro de la vida, debo desde la niñez motivarlo a él. Si yo lo motivo a mi hijo siendo un varón a ser niña, su sexualidad va a ser como la de una niña. Y cuando él crezca, va a creer que es una mujer. Y esto genera ¿qué? Confusión en su mente. Cuando tengo una niña, esa niña debe ser motivada a desarrollar una sexualidad correcta, apropiada. Yo tengo que enseñarle a la niña a cómo las niñas se comportan, a cómo las niñas se sientan. Hay juegos que son para niñas, hay juegos que son para niños. Todo esto va a ayudar a que el niño se desarrolle en una sexualidad sana y correcta. De aquí de la importancia de evitar las cosas que son para ambos. Por ejemplo, la moda unisex. ¿Qué es la moda unisex? Algo que pueden usar hombres y algo que pueden usar mujeres. No hay en sí esa prenda, ese perfume, ese vestuario. No fue diseñado exclusivamente para un hombre, no fue diseñado exclusivamente para una mujer. Y entonces esto crea confusión. Ahora, número 3. También otro aspecto en la sexualidad es la casualidad. ¿Qué significa esto? La conducta se posee o se produce por una causa determinada. En la mayoría de los casos, una mala orientación sexual o abusos sexuales a temprana edad. Casualidad.
El niño o la niña fue criado con una identidad. El niño y la niña sabían perfectamente desde niños que eran, en el caso de la niña, una niña, en el caso del niño, un niño. Fue motivado por papá y mamá, pero llegó un punto en su vida que hizo que su sexualidad estuviera madurada. Un acontecimiento. Algo pasó. La casualidad. El niño o la niña fue afectado. De aquí del por qué yo creo que las parejas homosexuales no deberían criar niños. Porque los niños necesitan ser proyectados en su sexualidad. Y estar con dos papás generaría confusión. Es un adoctrinamiento. Proverbios nos dice: destruye al niño en su camino y cuando se debido, Sí, exactamente. Pero muchas veces la sexualidad de muchas personas se define en base a un acontecimiento. En el 80% de los casos, las personas que tienen otra preferencia sexual fueron abusados. Los hombres que a veces terminan siendo homosexuales. Y no es una regla, no voy a decir una cosa. Conozco personas que han sido abusadas. No es una regla. Tienen que ir tras este daño del enemigo. Conozco hombres que fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Afortunadamente ellos recibieron ayuda, recibieron el apoyo, la orientación y continuaron su sexualidad de una manera correcta. Hoy tienen familia, tienen hijos, son felices a la vida. Pero no todas las personas procesan los eventos de la vida. Hay gente que es afectada. Ahora, pasamos a otra pregunta. ¿Qué pretende la ideología de género? Pretende borrar de nuestro lenguaje la palabra sexo. Pues eso es lo que nos define. Los promotores de esta ideología aborrecen el término sexo, porque cuando hablamos de sexo solo existen dos: hombres y mujeres. Las personas que apoyan la ideología de género dicen no solo hay hombres y mujeres, también habemos gays, habemos lesbianas, habemos transexuales y habemos bisexuales. Eso es lo que ellos pretenden. Ellos prefieren usar el término género. Procede de la lingüística y permite variaciones como masculino, femenino, neutro y un sinnúmero de ridículas opiniones. Ahora, desde los años 60 ha intervenido la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la invención de un nuevo concepto que incluya a quienes tienen preferencias sexuales distintas a las de su género. Es un ideal totalitario, es decir, pretenden imponernos esta idea. Un nuevo modelo de identidad, de sociedad y de familia. Esta ideología ha sido impuesta y difundida en todo el mundo y busca, número uno, ¿qué es lo que busca la ideología de género? Número uno, que todos participen y se adhieran sin cuestión. O sea, esta gente que tiene este pensamiento idealista pretende que usted y yo como cristianos participemos de sus prácticas. Las aceptemos sin decir absolutamente nada. Eso es una imposición. En pleno siglo XXI, cuando hay democracia donde se dice que todos podemos expresar nuestro sentir, no puede haber ni debe haber una imposición. Y yo no puedo aceptar como hijo de Dios, como creyente, lo que ellos quieren imponer. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Número dos, estas personas pretenden imponerse desde el Estado y la educación. De hecho, ya en este siglo ha habido cambios en el sistema escolar, en el currículum de las escuelas. Ya se ha introducido materias en el civismo, por ejemplo, ya hay una inclusión de personas trans, ya hay una inclusión de personas gays, lesbianas,
Los maestros ahora ya hablan de este concepto. Los libros incluso han sido cambiados ya, tratando de introducir esta ideología de que el mundo la acepte, de que el mundo la abrace, de que todos participemos y de que toda la sociedad sea feliz a través de esta creencia. Y también, hermano, pretende, número 3, la liberación total del hombre en todos los órdenes. El hombre simple y sencillamente, hermano, quiere desbordarse en sus pasiones y deseos. ¿Cuántos géneros hay para la ideología de género? Bueno, existen varios géneros: heterosexual, masculino, heterosexual femenino, homosexual, lesbiana, bisexual e indiferencial. Pudiéramos hablar de muchas otras cosas más que son importantes, pero, ¿sabe? Quiero perfilarme para el final de este estudio. Hay tanto que yo pudiera decir, hermanos, pero el tiempo no nos lo permite. Hoy están imprimiendo el material. Si alguien quiere tenerlo para leerlo, para estudiarlo, va a estar disponible para todos ustedes. Lo que quiero decir es que la ideología de género rechaza la religión. Pero ¿por qué la ideología de género rechaza su religión? ¿Y por qué creen las personas que apoyan esta ideología de género? ¿Por qué creen que los cristianos somos sus enemigos? Alguien les ha dicho que los cristianos somos sus enemigos, cuando en realidad los cristianos no somos enemigos de nadie. El Señor nos ha llamado a amar a todos. Amén. Así es. El Señor no hace excepción de personas. Hace 8 días les dije, el Señor murió en la cruz del Calvario por todos. Así es. Dios no es un ser que excluye, sino más bien Dios es un ser que incluye. Él ama a todos por igual. Pero aquellas personas que sustentan esta ideología rechazan la religión porque sostienen que la religión es un invento humano y como tal está impregnado de prejuicios y de condicionamientos referidos a los sexos. Las religiones, dicen, fueron fabricadas para oprimir a las mujeres y castigar a todos los que son distintos. Ellos por eso odian la religión. Ahora, es probable que este pensamiento tenga algo de razón en algunas cosas. Sin embargo, sabemos que la realidad no es así. Ahora, hablemos de lo que la palabra de Dios y el cristianismo bíblico enseñan al respecto. Este estudio bíblico lleva por nombre el hombre en conflicto con Dios. Estas personas que apoyan la ideología de género no están en contra de la iglesia, no están en contra de los predicadores, no están en contra de usted, no están en contra de la sociedad. El conflicto no es con nosotros, el conflicto es directamente con Dios. Todas las personas que abrazan y creen y apoyan, promueven esta ideología de género, están en conflicto directamente con Dios. Ahora, ¿cuándo se genera un conflicto? Cuando hay un choque de ideas o de pensamientos. La palabra conflicto significa oposición, desacuerdo, guerra. Y estas personas están en oposición, no a la Iglesia Bautista de la Gracia, están en oposición a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Número 1, no están de acuerdo con la voluntad de Dios, pues no aceptan como Dios los hizo. Las personas que apoyan la ideología de género están en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no aceptan como Dios los hizo. Están contendiendo con Dios, están siendo rebeldes a Dios. Dios tenía o Dios tiene planes para ellos. Dios no se equivocó cuando permitió que una mujer naciera mujer y cuando permitió que un hombre naciera hombre, pero esto no lo entienden ellos. Número 2, están en conflicto con Dios porque sus preferencias, prácticas y conductas sexuales están en contra de lo establecido por Dios. Ahora, regresemos al principio, al origen de la humanidad. Dios hizo hombre y mujer, Génesis 1:27. No importa cuánto el hombre se esmere en querer desaparecer o desechar su realidad física, no importa cuánto gasten o inviertan en hacer cambiar su sexo, su esencia dice que fueron creados hombres y mujeres. No importa cuánto silicón se ponga alguien, no importa cuánto invierta en la estética de su cuerpo, su esencia dice que fueron creados. Sus genes, sus células dicen a qué rubro pertenecen. Si son sexo masculino o si son sexo femenino.
¿Por qué Dios hizo hombre y mujer? ¿Por qué Dios no hizo lesbianas? ¿Por qué Dios no hizo homosexuales? Bueno, número uno, Él no solo pensó en Adán, pensó también en Eva. Ambos serían el complemento uno para el otro. Fueron creados distintos. Mire, tan es así que la Biblia tiene pasajes para mostrarnos que el plan de Dios es perfecto y que Dios nos hizo diferentes. Mire, vaya a Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Se da cuenta? Cómo la mujer fue creada por Dios de una manera diferente, fue hecha más frágil. Hablando de algunos aspectos, aunque las mujeres son muy fuertes. Pero aquí Pedro está escribiendo y está diciendo a los hombres: traten a sus esposas como a un vaso frágil, porque no fuimos hechos iguales. Las mujeres son más delicadas que los hombres. A los hombres no nos importa mucho si se ve bien, si está bonito, si huele bien, porque esa es nuestra naturaleza. Fuimos creados diferentes, fuimos creados distintos. Cuando llegamos a casa, la mujer nos dice: ¿no ves algo diferente en la casa? No, todo está bien. Ay, ¿no te has dado cuenta? ¿Qué hiciste? ¿Barriste? ¿Lavaste los trastes? Es que puse esta colchita nueva. O es que puse estas florecitas acá. Somos diferentes, fuimos creados totalmente distintos. No solo físicamente, sino también en emociones y sentimientos. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Cuando ambos se unen hay una conexión cercana y profunda entre dos almas diferentes, hechas una para la otra. Lo segundo es que uno de los propósitos de Dios al haber hecho hombre y mujer era la multiplicación y la procreación. Y esto solo puede darse por medio de la unión sexual de dos órganos distintos. Ese era el plan de Dios desde el principio de la humanidad, que el hombre se multiplicara. ¿Hay algún problema con las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer? Bueno, no hay ningún problema, a excepción de las cosas que están fuera. Ahí sí hay problemas, y eso sí es pecado. Pero dentro de lo establecido por Dios, una relación sexual dentro del matrimonio no es pecado. Y Dios lo hizo así. Número 3, el modelo original de la familia. Y no es un estereotipo, sino que lo correcto debe ser entre un hombre, una mujer y los hijos, por razones emocionales, espirituales, morales y de conducta. Ahora, el hombre desde la antigüedad ha querido ser libre, aunque no tenga en claro qué significa esta palabra. Podemos ser libres sin ser libertinos. Más bien el hombre está buscando siempre